En entrevistas Canal 1 hemos invitado a Giovanni Giuli, designado hoy por el presidente electo Gustavo Petro como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Señor Giuli, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo para ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Para la mayoría del país, su nombre propio, Giovanni Giuli, era desconocido hasta que esta mañana el presidente electo lo anunció como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Una vez hecho el anuncio, lo que más ha trascendido mediáticamente sobre usted es que fue uno de los líderes de las protestas indígenas que hace un año apoyaron el paro nacional, que estuvieron en medio de los hechos que terminaron violentamente en Cali. ¿Quién es usted, señor Giuli, más allá de esto que hemos conocido o que hemos recordado hoy? Bueno, yo nací en territorio ancestral de Huellas Caloto y estuve en todo el ejercicio de lo que fue la autoridad como gobernador de mi resguardo. Después fui consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Luego las autoridades me encomendaron la tarea de ser el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Luego, de igual manera, asumí la gerencia de la EPS indígena, de la Asociación Indígena del Cauca, y en los últimos años he estado en la comisión política, pues ayudando a dar orientación a las autoridades y al movimiento indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y del movimiento indígena a nivel nacional. Pero de igual manera hemos podido tejer la palabra con los otros sectores sociales y populares del país, así que hemos estado, por supuesto, al frente de la minga indígena social, popular y comunitaria, y en la posibilidad de reivindicar nuestros derechos, no solamente los pueblos indígenas, sino también de todos los sectores sociales y populares del país. Y bueno, pues logré también estudiar psicología social en la UNAC, y bueno, he tenido algunos reconocimientos. Uno de los reconocimientos más significativos ha sido de la UNESCO como maestro de la sabiduría, y pues soy del pueblo Nasa y pues no, con mucho orgullo de pertenecer a mi pueblo. Y hoy, por supuesto, con la sorpresa que nos dio el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en su mensaje en Twitter, en el sentido de que éramos pues asignados a la Unidad de Restitución de Tierras. A propósito de eso, quiero preguntarle cómo usted se entera por Twitter. Ya el presidente electo ha hecho varios nombramientos así y las personas nombradas dicen no teníamos ni idea. Pero ¿usted había hablado con él de que ese sería un cargo que a usted le gustaría ocupar? O sea, ¿fue totalmente sorpresivo? ¿No se lo esperaba? No, yo no he hablado con el señor presidente de la República, y no, fue una cosa sorpresiva, y incluso estábamos con la Consejería Mayor del CRI y otras autoridades y compañeros, y para todos fue una sorpresa, además de que fui asignado pues en la Unidad de Restitución también dos hermanas compañeras, como la compañera de la Sierra Nevada de Santa Marta, la compañera también Patricia, y por supuesto son espacios que nos ha asignado hoy el presidente de la República y que hoy estamos pues en procura de asumir con mucha fuerza, con mucha fortaleza, pero al mismo tiempo también con mucha responsabilidad y mucha sabiduría, porque por supuesto ya estamos en el ejercicio de gobierno, y desde el ejercicio de gobierno pues ya tenemos que brindar la posibilidad de cumplir la Constitución, las normas y las leyes, y sobre todo poder cumplirle a la comunidad y sobre todo a las víctimas que han sido tan golpeadas en esta violencia en Colombia y que han sido despojadas de sus tierras. Así que la misión pues que hoy me corresponde es liderar precisamente ese proceso para restituir las tierras a todas estas víctimas que han sido despojadas y que ahora están pues desplazadas. Pues ya hecha la presentación de su trayectoria y las condiciones de su nombramiento, entonces permítame entrar en materia sobre las expectativas y los retos que usted tiene cuando asuma este cargo. Empecemos por las reacciones de hoy. Su nombramiento también llevó, por ejemplo, a que el Centro Democrático, en cabeza del representante a la Cámara, Cristian Garcés, dijera que usted tiene un conflicto de interés para asumir como director de la Unidad de Restitución, porque el resguardo Huellas, del que usted fue gobernador, ha estado implicado en casos de invasión violenta de tierras, de ocupaciones
extracciones ilegales por medio de quema de cultivos, de desplazamiento de ganado, invasión de propiedad privada y ataque a trabajadores del campo. Y entiendo, pero quiero que usted me lo confirme, que el resguardo mismo tiene un caso en la unidad de restitución de tierras. La pregunta es, ¿qué tiene usted que decir respecto a esto, a este posible conflicto de interés? Y si al posicionarse como director, pues tiene que manejar este caso tan cercano a su historia personal y a sus afectos, ¿qué va a hacer? No, pues yo considero que son reacciones naturales de un sector político del Centro Democrático que siempre ha estado en oposición precisamente de que no solamente los pueblos indígenas, sino también los sectores campesinos, afros y todo el movimiento social reivindiquemos nuestros derechos, reclamemos nuestros derechos constitucionales. Así que no me sorprende la reacción de estos señores que están en el Centro Democrático. Y de igual manera, en consecuencia del mensaje presidencial de nuestro presidente Gustavo Petro, de que hay que buscar de alguna manera de superar esos odios, esos rencores y esas venganzas, hoy estamos con el propósito precisamente de mirar cómo buscamos la reconciliación, porque no podemos seguir sembrando odio en todo el sector de la población nacional y mucho menos pues desde el ejercicio del gobierno, porque es una responsabilidad muy grande con toda la sociedad colombiana. Así que nosotros hoy estamos en procura de buscar pues que sea la palabra la que nos permita a nosotros discernir nuestras diferencias para buscar consensos políticos y poder llevar a cabo nuestras tareas desde el gobierno y por supuesto en la posibilidad de también buscar el sendero y el camino de una paz integral para la población colombiana. Así que asumimos el reto con mucha fortaleza y también pues con mucha expectativa. Bueno, ¿me confirma si este caso está en la unidad de restitución de tierras, el del resguardo Huellas del que usted fue gobernador, y si usted tiene digamos un interés directo en el caso, si está su nombre dentro del caso o no? No, yo no tengo ningún interés. Mejor dicho, no me involucra en ninguna situación. Y pues no, de que yo pertenezca a un pueblo indígena, Nasa, que por supuesto ha sido rebelde contra el Estado y contra el gobierno y que siempre hemos reivindicado nuestros derechos desde la protesta social, no quiere decir que no podamos desempeñar un cargo público. Yo creo que es precisamente esta la posibilidad y la era en que los indígenas, los hermanos pueblos afros, los campesinos y los sectores sociales y populares del país podamos estar en estas instancias de gobierno para poder desde ahí, por supuesto, cumplir la Constitución y también poder gobernar. O sea, nosotros también somos capaces de gobernar y lo vamos a demostrar, no solamente a las comunidades, sino también a la opinión nacional. Uno de los retos que usted tendrá justamente para, digamos, ser coherente con lo que nos está explicando es cómo manejar los casos que hay en la unidad de restitución de tierras en los que chocan los intereses de comunidades indígenas con comunidades campesinas. Hay unos casos que incluso han generado conflictos pues importantes, por ejemplo, en Puerto Carreño, en el Bichada, en el Cauca, de donde usted es originario también. Las comunidades campesinas dicen, vamos a estar en desigualdad de condiciones porque ahora el director de la unidad de restitución es un indígena. No, de ninguna manera, no lo han manifestado e incluso pensamos que en la medida en que lleguemos indígenas, afros y campesinos a espacios de la función pública, en altos cargos del Estado y del gobierno, pues más nos corresponde precisamente cumplir la Constitución y la ley. Eso quiere decir que nosotros no vamos a gobernar para ningún sector en particular, sino que nos corresponde gobernar para todo el pueblo colombiano. Así que en ese sentido podemos dar un parte de tranquilidad a todos aquellos quienes están preocupados, porque por supuesto venimos de un ejercicio de protesta, de un ejercicio de reivindicar nuestros derechos, desde la protesta pacífica, pero también desde un ejercicio de oposición. Ahora gobernar y por supuesto pues quienes antes gobernaban no van a estar de acuerdo con nosotros en el sentido de que ocupemos estos cargos y podemos de esta manera implementar políticas que son deberes del gobierno y del Estado para con
las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y las comunidades afros, y en este caso mío, pues las víctimas del conflicto armado que han sido tan fuertemente azotadas por la violencia en Colombia. Otra de las dudas que han surgido desde personas que están dentro de la unidad de restitución de tierras hoy en día es cómo va a ser el trabajo con la fuerza pública cuando usted sea el director de la unidad. Para poner en contexto a la gente que nos está oyendo, la manera como se ha manejado el trabajo con la fuerza pública es que cuando se llega a territorios que han sido recuperados para devolverles a comunidades indígenas no participa la fuerza pública, pero para otro tipo de comunidades sí, y según el gobierno actual esto ha permitido llegar a alrededor de 180 municipios adicionales a los que se había llegado antes de este gobierno, porque la fuerza pública cuando hay conflicto, pues dicen ellos pueden, digamos, ayudarlo a solventar para poder devolverle las tierras a estas comunidades. Cuando usted sea director, el trabajo con la fuerza pública para estas comunidades que no son indígenas, ¿se va a continuar o no? La fuerza pública debe cumplir su deber constitucional que está encomendada, que es precisamente salvaguardar los intereses de los ciudadanos y bien y honra de todos los ciudadanos colombianos. Así que en ese sentido, pues yo no veo problema en que desde un ejercicio de acá, desde una instancia como servidor público, tendremos que entrar en conflicto. Yo creo que lo que tenemos que nosotros procurar es de que todo se haga mediante la palabra, la conversa, el diálogo, y que puedan haber ejercicios de acuerdos y que eso nos permita el ejercicio de la reconciliación. Es que para de alguna manera conversar con un sector que está reclamando sus derechos no hay necesidad de que sean estropeados, ni mucho menos pues de que la fuerza pública utilice la fuerza contra las personas que están reclamando un derecho. Yo creo que aquí vamos a utilizar mucho el diálogo, la conversa y por supuesto vamos a tratar siempre de hacer consensos para lograr llegar a acuerdos que nos permitan a nosotros siempre actuar con mucho equilibrio y con mucha armonía. Señor Yule, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero le pido que continúe con nosotros. Hay muchas otras preguntas y una de ellas es la que le quiero dejar planteada en este momento a propósito de una entrevista que usted dio esta mañana en otro medio de comunicación. Usted habló de buscar un nuevo mecanismo de reclamación de tierras para lograr democratizar las tierras. La pregunta que le dejo planteada es si esto significa que bajo su gestión habrá un cambio en las reglas del juego a través, no sé si de una nueva ley o de decretos, que permitan reclamar tierras en disputa antes del 1 de enero de 1991, que es la fecha fijada por la ley de restitución. Le agradezco su respuesta cuando volvamos. Seguimos hablando con Giovanni Yule, el designado por el presidente electo Gustavo Petro para ser el director cuando inicie el nuevo gobierno de la unidad de tierras. Señor Yule, le planteaba antes de comerciales, ¿cuáles son esos cambios que usted ha propuesto o tiene en la cabeza más bien para cambiar los mecanismos para reclamar tierras? Hoy hay unos que están determinados por la ley de restitución de tierras que son muy claros en cuanto a las fechas, en cuanto a las condiciones que deben cumplir las personas, pero ¿usted qué cambios se imagina, qué tiene en su cabeza, qué va a proponer? Bueno, Claudia, no, pues en primer lugar, en este ejercicio de servidor público me toca que cumplir la Constitución, las normas y la ley. Y por supuesto, también esto tiene que pasar por una conversa en lo que tiene que ver con el propósito de una reforma agraria que se está planteando, que se está conversando y donde desde nuestra área, nuestra dependencia tenemos que conversar y también mirar de qué manera podemos participar en ese tema y de igual manera tiene que ver también con la posibilidad de nosotros utilizar unos mecanismos más de diálogo, de consensos, de hacer muchos ejercicios de conversación con todos los sectores, sobre todo los que están, las víctimas que han sido pues despojadas de sus tierras, pero también poder establecer mecanismos que nos permitan a nosotros, por ejemplo, poder que en estos momentos, en el marco de este conflicto y de todos los intereses que mueve pues la guerra,
y todo el tema de las tierras, buscar la forma de mirar cómo nos afianzamos en el proceso de paz integral que muy seguramente se va a plantear desde el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Por eso aquí lo que hay que es mirar cómo abordamos los temas con más consensos, con más conversas, que sea la palabra la que nos permita a nosotros precisamente buscar las soluciones de los problemas que hoy pues nos corresponde solucionar. Entonces, en ese sentido, ya miraremos después del empalme, de la entrega del anterior gobierno, cómo podemos replantear unas estrategias y unos mecanismos que nos permitan a nosotros cumplir con la finalidad, con el fin, que es restituir las tierras a todas aquellas personas que han sido despojadas de sus tierras y que hoy el Estado y el gobierno le corresponde pues cumplir con ese deber, y que es un derecho también de las víctimas que han padecido en el conflicto armado en el marco pues de toda la violencia que hemos vivido en Yo Colombia. le entiendo que usted recibió este nombramiento. Así que ese es el propósito, y por supuesto... Yo le decía que yo le entiendo que usted recibió este nombramiento de sorpresa y bueno, que obviamente hay que dialogar y usar la palabra como usted lo ha dicho, pero usted entenderá que cuando usted habla de encontrar nuevos mecanismos para restituir las tierras a las comunidades, pues esto genera muchísimas preguntas, porque ya existe un mecanismo por medio del cual muchas comunidades han recuperado sus tierras y hay alrededor de 5 millones de hectáreas, ¿no? 3 millones para comunidades étnicas y 2 para campesinas, que están en manos de los jueces. Entonces, digamos, el proceso ya se ha avanzado mucho. La pregunta que se hacen muchos es, ¿qué quiere decir él cuando está hablando de cambiar el mecanismo? Reclamar tierras de antes del 91, incluir nuevos requisitos. Un poco, si usted nos puede puntualizar un poco más, creo que pues podría tranquilizar mucho a la gente que se está haciendo esas preguntas. No, mira, ahora que estamos pues a bordas de, por supuesto, tener un espacio público desde la alta instancia del gobierno, en primer lugar tenemos que decirle al pueblo colombiano que nos tenemos que atener a la Constitución y a las normas que están vigentes, pero que si en el análisis y en la conversa que vamos a tener con el presidente de la República y el equipo de gobierno se ve necesario de que podamos nosotros, por supuesto, agilizar sobre todo los procedimientos que tienen que ver con la restitución de las tierras, pues se hará, ¿no?, en la medida de las posibilidades. O sea, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, cumplirle a estas personas que fueron despojadas de sus tierras. Por eso yo digo que hay que agilizar los mecanismos, los procedimientos, y por supuesto buscar las formas más expeditas para que estas personas puedan regresar a sus tierras, a sus fincas, y puedan por supuesto regresar nuevamente a su vida que tenían antes, y que pues es un deber nuestro desde esta oficina precisamente garantizar ese derecho fundamental de las víctimas del conflicto. Bueno, señor Yule, voy a cambiarle de tema, porque usted ha dicho varias veces, no hoy, sino de antes, que la tierra no debe verse como un instrumento de mercado. La pregunta entonces es, ¿con qué modelo cree usted que se puede garantizar una producción de alimentos competitiva y sostenible en el tiempo, que cubra las necesidades de un país de 50 millones de personas, donde hay hambre, como bien lo ha dicho el presidente electo Gustavo Petro, marginándose del mercado? ¿Cuál sería el modelo si no es el mercado? Mira, lo que es una concepción desde los pueblos indígenas y por supuesto también de nuestros hermanos afros es que el territorio es visto como nuestra madre tierra. Es una situación de un conocimiento ancestral nuestro, de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Y por supuesto, siempre lo que hemos dicho es que en la medida de las posibilidades en que nuestro territorio no se vea como un instrumento, como un para el mercado, pues vamos a poder de alguna manera buscar la forma del equilibrio y la armonía para nosotros también vivir en nuestro territorio sin que tengamos que perjudicar el equilibrio precisamente de nuestra madre naturaleza. Ese es un planteamiento cosmogónico, cultural,
pero no solamente debe ser una responsabilidad de los pueblos indígenas, de los afros y de los campesinos, debe ser una responsabilidad de todos los seres humanos, salvaguardar el territorio, puesto que si no lo salvaguardamos, pues por supuesto ocurren situaciones de sequía como la que a veces no ocurre, inundaciones, y ahora pues con todo el cambio climático yo creo que es un deber de todos los seres humanos de alguna manera reformar o replantear estos modelos económicos que de alguna manera van en detrimento del equilibrio y la armonía de nuestra madre naturaleza. Así que perfectamente nosotros podemos fortalecer una economía para la vida, como lo ha dicho nuestro señor presidente Gustavo Petro. La idea es fortalecer el campo, fortalecer la economía de las familias del campo, que el campo se constituya en la posibilidad de nosotros tener nuestra soberanía alimentaria para el país, para todos los ciudadanos colombianos, incluso con la posibilidad de luego exportar alimentos para otros países. Tenemos las tierras y yo creo que las comunidades indígenas, afros y campesinos, si tenemos la posibilidad tecnológica y los recursos necesarios para poder precisamente avanzar en estos temas, el tema de la siembra de los alimentos, pero también la transformación de estos alimentos, podemos constituir una economía que de alguna manera puede luego fortalecer la economía nacional y por supuesto también darle garantías al resto de la población para que no tengamos que seguir exportando alimentos de otros países. Tengo unos minutos, poquitos, para una última pregunta. ¿Le dará usted continuidad a una política de la unidad de tierras que consiste en orientar a los reclamantes de tierras cuando logran que se las restituyan sobre cómo usar esas tierras? Es decir, que cultiven lo que tiene mercado a través, por ejemplo, de unos 3.000 acuerdos comerciales que se han logrado con cadenas de suministro de alimentos. ¿O se volverá al esquema de que cada persona que logre que le restituyan su tierra cultive lo que quiera o meta ganado, si eso es lo que desean? Bueno, esta es precisamente la conversa que tenemos que hacer con las personas que van a entrar a la situación de la restitución. O sea, todo debe ser de alguna manera concertado, organizado y pues también tenemos que garantizar desde el gobierno la posibilidad de que estas personas, además de la siembra del producto, también puedan hacer toda la transformación de estos alimentos de tal manera de que cuando llegue pues al consumidor llegue un producto transformado y de esa manera pueda quedar también una renta fundamental para las familias que están en el campo. O sea, todo esto depende de cómo hoy vamos a plantear el fortalecimiento de una economía para los campesinos, para los indígenas, para los afros, que puedan fortalecer el campo, puesto que estos gobiernos anteriores pues prácticamente han abandonado el campo y yo creo que es hora de nuevamente, es una nueva era, además de buscar la reconciliación y la paz, que volvamos nuevamente al campo para que desde ahí podamos fundamentar nuestra economía familiar, social y nacional. Y no, pues estamos aquí precisamente con toda la expectativa de mirar a ver cómo recibimos y luego cómo enfocamos unas políticas pues que nos permitan a nosotros, desde la cabeza de nuestro señor presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, establecer unas estrategias y unas rutas que nos permitan a nosotros fortalecer ya lo que se ha planteado del programa de gobierno. ¿Usted tiene un equipo pensado ya para llevar a la unidad de restitución de tierras o trabajará con la gente que viene haciendo este trabajo desde hace muchos años? Bueno, pues apenas tuve la sorpresa hoy, Claudia, entonces espero en estos días poder precisamente mirar a ver cómo se recibe la unidad y por supuesto mirar a ver cómo podemos acompañarnos de un equipo que sea muy profesional, muy conocedor de estos temas y por supuesto enfocarlos en la posibilidad de darle cumplimiento al fin nuestro, que hoy es restituir las tierras que han sido de alguna manera despojadas por actores del conflicto, por situaciones del conflicto armado y la violencia en Colombia, a las personas que hoy están desplazadas y quieren volver nuevamente a sus fincas y quieren volver nuevamente, pues por supuesto, a vivir en el campo. Señor. Así que esa es la expectativa y por supuesto es el reto que hemos asumido en el día de hoy, Claudia.
Pues un gran reto, señor Giovanni Yule. Deseamos que le vaya muy bien por el bien de Colombia y muchas gracias por esta comunicación. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas noches. Ahora continuamos con la emisión central del noticiero.